Doctores, sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra doña María Isabel López Martínez, secretaria general de la Universidad de Extremadura. Con la venia del señor rector, señor presidente de la Comunidad Autónoma, señora consejera de Educación y Empleo, señor presidente del Consejo Social, compañeros del equipo de Gobierno, distinguidas autoridades, miembros de la comunidad universitaria. Señoras y señores, al abrir el nuevo periodo académico, cumple recordar las actividades de la Universidad durante el curso 2017-2018. Procederé, por tanto, al sucinto relato de los principales acontecimientos ligados a las distintas áreas estratégicas. En lo concerniente al presupuesto de la Universidad de Extremadura, presenta un incremento del 3,89% respecto del montante global del año pasado, para llegar a 145.483.715 euros. Formalmente equilibrado, incluye un superávit de ingresos para liquidar en el ejercicio 2008 respecto a los créditos para gastos para financiar el remanente de tesorería genérico negativo que presentaba a 31 de diciembre de 2017. En lo que atañe al personal de Administración y Servicios, se ha aprobado una oferta de empleo público que acoge 9 plazas por la aplicación de la tasa de reposición de efectivos del 100% y 50 plazas sujetas a la autorización de tasa adicional para estabilización de empleo temporal. Se han emprendido nuevos procesos de promoción interna en su vertiente de promoción vertical, 12 plazas del área de mantenimiento y de acceso libre con 10 plazas para completar los efectivos de mantenimiento básico y de medios audiovisuales. Además, se han convocado concursos específicos de méritos para la cobertura de puestos estructurales vacantes en la plantilla. El plan de formación del PAS ha comprendido la adecuación y especialización en las tareas desempeñadas a través de acciones presenciales y online, con la participación de 926 empleados públicos, a los que se añade la formación en prevención de riesgos laborales, con la participación de 697 personas. En este curso se destaca el convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura para el intercambio de cursos online y para la formación del PAS a través de la plataforma MOOC de la Escuela de Administración Pública. Entre las actuaciones enmarcadas en la prevención contra los riesgos laborales, se prosigue con la evaluación de riesgos psicosociales y se han establecido el procedimiento para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada que haya dado a luz o en el periodo de lactancia natural, y el procedimiento para la asignación y comunicación de funciones y responsabilidades en prevención de riesgos laborales en la UES. Respecto al profesorado, a lo largo del curso pasado se han realizado todas las adaptaciones que cumplían los criterios establecidos en la LOMLOE desde las antiguas figuras de cuerpos docentes a las actuales. Asimismo, se han producido 39 transformaciones de los profesores que cumplen con los requisitos legales establecidos en el primer convenio colectivo del PDI. El total de plazas docentes en régimen laboral convocadas desde el curso 2012-2013 hasta el 31 de mayo de 2018 asciende a 492. La oferta de empleo público para el personal docente e investigador para 2018 incluye 86 plazas, 39 para catedráticos de universidad, 39 para profesores titulares de universidad y 8 para profesores contratados prioritariamente investigadores. En lo relativo a la planificación académica, el 30 de septiembre de 2007 se extinguieron los programas de doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007, con lo que se cierra la adaptación al espacio europeo de educación superior. Se ha implantado un nuevo grado en periodismo, que se oferta además en 2 dobles títulos, con comunicación audiovisual y con información y comunicación. La demanda en los 3 casos ha sido muy superior a la oferta. En síntesis, en estos momentos, la Universidad de Extremadura cuenta con 61 grados y 10 dobles grados.
En cuanto a los másteres, la UES oferta 42 títulos simples y 2 dobles títulos. El número de alumnos de máster ha seguido su tendencia creciente en los últimos 3 años, porque se han matriculado 1.124 estudiantes de nuevo ingreso, lo que significa un incremento del 10,4% sobre el curso anterior. Las matrículas de máster ascienden a 1.876, el máximo histórico, ya digo, casi un 10% más que en el curso 2011-2012. Se han defendido 64 tesis doctorales y se ha verificado un nuevo programa de doctorado en salud y motricidad humana, cuya implantación se va a solicitar a la Junta de Extremadura, con lo que el número total de programas de doctorado ascenderá a 23. Y además se encuentra en proceso de verificación otro programa en turismo. Es un doctorado interuniversitario en el que participan más de 10 universidades españolas. Se han tramitado 188 cursos de formación permanente, de los que 64 son títulos propios de máster y de especialista y el resto de perfeccionamiento. Dentro del plan de formación del Servicio de Orientación y Formación Docente se han organizado 93 acciones con más de 1.600 horas y casi 4.000 inscripciones. En los proyectos de innovación han participado más de 800 profesores. Con respecto a estudiantes y empleo, se han presentado 4.893 estudiantes en la convocatoria de junio de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad y 1.260 en la de julio. Para el curso académico 2017-2018, la UES ofertó 5.350 plazas de nuevo ingreso para estudios de grado y formalizaron la matrícula 3.758 estudiantes. El número total de matriculados en estudios oficiales de la UES fue de 21.432, de los cuales 18.709 corresponden a estudiantes de grado, 1.876 de máster y 847 de doctorado. El precio del crédito se mantuvo idéntico a cursos anteriores y el número de plazos para realizar el pago se amplió a 10, dando respuesta a una reivindicación de los estudiantes. En la campaña de becas del curso 2017-2018 se han presentado en la sede electrónica del Ministerio 10.729 solicitudes, de las cuales el 72,7% fueron concedidas, por lo que el número de becarios se elevó a 7.806. Además, el Consejo Social distribuyó 125.000 euros en ayudas al estudio para situaciones difíciles. La feria educativa recibió 3.000 visitantes y las jornadas de puertas abiertas 6.458. En lo referente a las actividades de investigación, transferencia e innovación y en concreto a los recursos humanos y a la producción científica, en 2017 había 203 grupos de investigación catalogados pertenecientes a la Universidad de Extremadura. Se ha continuado con el Plan de Iniciación a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que está financiado a través de convenios con instituciones y empresas como el Banco de Santander y la Diputación Provincial de Cáceres. En el marco del quinto Plan Regional de I+D+I, la UES obtuvo ayudas para la financiación de 31 contratos predoctorales para formación de doctores en los centros públicos de I+D pertenecientes al SECTI. Asimismo, en la convocatoria de proyectos se obtuvieron 91, todos con contratación de personal. Han sido aprobadas 2 nuevas propuestas de institutos universitarios de investigación y se hallan en trámite 2 propuestas más: el Instituto Universitario de Investigación en Biomarcadores de Patologías Metabólicas y Moleculares y el Instituto Universitario de Investigación y Prospección Educativa. En los servicios de apoyo a la investigación y al desarrollo empresarial se ha mantenido la captación de fondos por cargos internos. Los ingresos por la firma de convenios han aumentado un 60,7% y los generados por la facturación de OPIs y empresas privadas han experimentado un aumento del 30,4% en la última anualidad. Se ha mantenido el sistema de certificación hacia la nueva versión ISO 9001-2015, que ha superado la revisión del sistema de calidad de junio de 2017. En lo relativo a la gestión de la investigación y de sus resultados, cabe señalar que la captación de fondos en convocatorias competitivas para proyectos del Plan Nacional, del Plan Regional y para proyectos europeos ha experimentado un gran incremento en fondos europeos y regionales, así como un descenso en fondos nacionales.
La captación de fondos no competitivos ha sido de 4.757.546 euros y el número de convenios y contratos ronda los 480. En 2017 se han presentado 12 solicitudes de patentes y modelos de utilidad. Y actualmente en la Universidad de Extremadura funcionan 9 empresas spin-off vivas y 4 se hallan en estudio. En el ámbito de la calidad se ha iniciado el proceso de acreditación de 2 títulos de grado y 15 de máster. Se ha obtenido la acreditación institucional de 2 centros, la Escuela de Ingenierías Agrarias y la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional. Se ha seguido implantando los sistemas de garantía interna de calidad de todos los centros, con la certificación de 2 más, la Facultad de Formación del Profesorado y la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo, hecho que ha supuesto que seamos la universidad española con mayor número de centros certificados por el programa Audit de ANECA. Se ha obtenido el sello internacional de calidad de 6 titulaciones de grado, 3 de la Escuela de Ingenierías Industriales, 2 de la Escuela de Ingenierías Agrarias y 1 del Centro Universitario de Plasencia. El proyecto piloto de cursos masivos abiertos y online, lo que llamamos MOOC, ha contado con participación de 10 grupos promotores formados por 47 docentes. Se han producido 10 cursos, de los que se han impartido hasta el momento 8, y en los que se ha inscrito un alto número de estudiantes procedentes también de muy diversos países. En el predio de las relaciones institucionales se han firmado 886 convenios, de los que 645 son de cooperación educativa para prácticas externas, 241 de colaboración y 14 convenios marcos para la impartición de los cursos, lo que supone un 16,1% más en el número firmado respecto al año anterior. En cuanto a los convenios de colaboración, el mayor número se ha establecido con universidades americanas, fundamentalmente latinoamericanas, destacando los de dobles titulaciones y tutelas doctorales. Especial mención merecen los convenios suscritos con la Junta de Extremadura para la construcción de la nueva Facultad de Medicina y con la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, el Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de Extremadura para instrumentalizar el traslado de la cesión de uso gratuita del complejo educativo de Plasencia. Se ha activado además una aplicación para la búsqueda de convenios en nuestra propia universidad. En lo relativo a la internacionalización, en el ámbito europeo, el programa Erasmus+ ha tenido un incremento de los fondos recibidos que alcanzan el 1.527.160 euros, hecho que sitúa a nuestra institución en el puesto número 20 de las universidades españolas. La Unión Europea ha concedido financiación para el proyecto Americampus Plus, para la movilidad de estudiantes, docentes y personal de Administración y Servicios con universidades centroamericanas, proyecto que se suma al que se desarrolla con una quincena de instituciones chinas desde el curso académico 2015-2016. En la convocatoria Erasmus Plus 2017, la UES ha presentado 25 propuestas con un incremento del 56% con respecto a la convocatoria anterior y hasta la fecha 8 han obtenido financiación por parte de la Unión Europea. En síntesis, los estudiantes internacionales del curso 2017-2018 ascienden a 1.175, lo que representa más del 5,5% de los alumnos de la UES, porcentaje que supera la media nacional. La Escuela de Ingenierías Agrarias ha incorporado al proyecto piloto destinado a enseñar en inglés junto a los 5 centros que lo iniciaron. Cuenta con 80 profesores que han impartido 72 asignaturas completas en inglés a 450 alumnos de los distintos centros y facultades. El Instituto de Lenguas Modernas ha negociado para ser proveedor de servicios de formación y asesoría lingüística al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura y a Deut Spain en Zafra. Los cursos de inglés y portugués para desempleados en colaboración con el SESPE se han ampliado con la oferta online. El Instituto Español como Lengua Extranjera ha incorporado un programa con el Consorcio Público del Estado de Tennessee y la Chongqing University of Education de China, que ha permitido recibir a 47 estudiantes que se suman a los 118 ya habituales. También un centenar de candidatos se ha examinado del diploma de español como lengua extranjera y la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales en España. En infraestructuras y servicios universitarios se han llevado a cabo numerosas obras de inversión y reforma en los centros e instalaciones de la UES.
En cuanto a las infraestructuras generales, además de las reformas y mejoras de espacios docentes en la mayoría de los centros, como digo, con una inversión de 800.000 euros, cabe destacar las obras de reforma y acondicionamiento para el traslado de la clínica podológica en el Centro Universitario de Plasencia, el acondicionamiento de la piscina cubierta en la Facultad de Ciencias del Deporte y la reforma del complejo educativo Residencia Quinto Centenario de Jarandilla de la Vera. Todo ello con una inversión de 500.000 euros. La ampliación y mejora de la climatización de los centros ha afectado a una media del 80% o 90% de aulas. También se han implantado sistemas de control y contadores eléctricos inteligentes para optimizar el consumo energético con una inversión de 200.000 euros. Se han mejorado las instalaciones deportivas, las piscinas al aire libre que teníamos y, sobre todo, pues, ha habido un magnífico y un gran e importante esfuerzo para rehabilitar y poner en servicio este espléndido edificio metálico de la UES donde hoy nos encontramos. La Oficina Universitaria de Medio Ambiente, en colaboración con CONISER y la Unidad Técnica de Obras y Mantenimiento, ha recuperado y ampliado zonas ajardinadas, además de participar en coordinación de espacios protegidos como el Parque Nacional de Monfragüe, el Geoparque de Villuercas y Boresjara, la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional y de la futura Reserva de la Biosfera de la Siberia. Desde la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria se han organizado el Congreso Solidario de Jóvenes Investigadores, desde la Oficina de Universidad Saludable la Semana de Promoción de la Salud, y así pues cada oficina, cada servicio ha ido teniendo su actividad habitual. Desde la Oficina para la Igualdad se ha elaborado y puesto en práctica el segundo Plan de Igualdad de la Universidad de Extremadura, mientras se emprendía actividades formativas de sensibilización y promoción de la igualdad y contra la violencia de género. También ha desarrollado, junto con el Servicio de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud, el protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo u orientación sexual e identidad y expresión de género de la Universidad de Extremadura. El Servicio de Publicaciones consolida la apuesta por la producción de libros en formato digital, lo que permite ahorrar costes y facilita la distribución de nuestras obras. El porcentaje de obras digitales publicadas supera ya a las obras en papel. En torno al 20% de nuestros libros han sido coeditados con prestigiosas editoriales españolas e internacionales, hecho que favorece la presencia en otras universidades, aumenta el prestigio y potencia la distribución. En el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, se continúa con la implementación de cortafuegos que garanticen la seguridad de nuestras comunicaciones. Actualmente, los cortafuegos están soportando 200.000 conexiones simultáneas y filtrando 25.000 incidentes de seguridad por minuto. El servicio de almacenamiento de archivos en la nube a través de la plataforma Nextcloud, software libre y de código abierto, es utilizado por 1.500 usuarios que consumen cerca de 550 gigabytes. Previo a la apertura de la sede electrónica, se ha puesto en marcha la aplicación G-Registro, que permite la digitalización de los documentos y su circulación entre los usuarios para conseguir paulatinamente la eliminación del papel. Este cambio de aplicación ha supuesto la recuperación y captura de más de 1.980.080 asientos registrados desde 1992. Se ha puesto en marcha también el nuevo portal de servicios de la UES, que muestra la información personal, laboral, académica y económica organizada por una jerarquía de menús nueva y con un formato que se ajusta a la navegación desde dispositivos móviles. Se ha continuado con el desarrollo del portal Open Data, el único a nivel nacional que ofrece información con el mayor nivel de transparencia, con categoría 5 estrellas y que permite que sus datos sean reutilizables según los estándares internacionales. Actualmente en el portal hay 62 conjuntos de datos interrelacionados, entre los que cabe destacar los indicadores de calidad de la universidad y nuestras publicaciones científicas. El campus virtual de la Universidad de Extremadura, además de celebrar el primer Congreso Internacional de Campus Digitales en Educación Superior con cerca de un centenar de comunicaciones y con la asistencia de representantes de varias universidades latinoamericanas, se nos hace una herramienta cada vez más imprescindible. Y a ella se suma también el Campus Virtual Latinoamericano Kabila, que ha cumplido este año su 10º aniversario y crece el número de universidades miembros, de estudiantes y de actividades ofertadas.
La comunicación, y ya acabo, sigue siendo un elemento estratégico de la UES y por ello se ha incrementado un 40% las noticias respecto al último año. Asimismo, la evolución ha sido positiva en redes sociales, que alcanzan ya los 21.800 seguidores en Facebook y los casi 22.000 en Twitter. Se ha diseñado una campaña publicitaria online y offline de grados y másteres. Además, se ha diseñado el boletín informativo universitario quincenal y se ha contado con espacios informativos radiofónicos en Canal Extremadura Radio. 78 estudiantes han participado en los proyectos formativos del Gabinete de Información y Comunicación. Se han llevado a cabo también proyectos de divulgación de la ciencia, como Desayuna con la Ciencia, Noche Europea de los Investigadores, la Semana de la Ciencia, Guiones para la Ciencia o Ratones de Laboratorio. Algunos muy curiosos, porque algunos proyectos han tenido un marcado carácter social, como La Ventana a la Ciencia, un espacio de difusión científica para la radio de la cárcel de Badajoz, que ha obtenido la mención de honor en el certamen Ciencia en Acción 2017, el premio honorífico del sello DEMASI Top de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el tercer premio del Concurso Nacional de Radio en Centros Penitenciarios 2018. También se ha seguido desarrollando el proyecto Transmedia La Galera Magazine, online y en papel, de índole educativa, social y cultural. En la Secretaría General, calladamente y con mucho trabajo, hemos intentado que todo funcione, que funcionen los medios de representación de la comunidad universitaria llevando a cabo todos los procesos electorales, que funcionen también los órganos de gobierno, pues montando consejos de gobierno, el Consejo Social y trabajando, ya digo, calladamente, pero con mucho esfuerzo por la comunidad universitaria, que es un privilegio trabajar para esta comunidad universitaria y en este fascinante edificio de hoy, DISI. Se va a proceder a la investidura de los nuevos doctores. Por el Centro Universitario de Mérida, Malena Gabriela Melo Andrade. Por el Centro Universitario de Plasencia, Gema del Carmen Fuentes Calle. Por la Facultad de Formación del Profesorado, Jin Su Geon. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina y se os ha considerado dignos de obtener el supremo grado académico en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos como doctores por la Universidad de Extremadura e integrados en su claustro, en testimonio de lo cual vais a recibir las insignias de vuestro honor y dignidad y el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Educación, María Antonia Dávila Acedo. Por la Facultad de Ciencias del Deporte, Alba Praseres Pizarro. Y por la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación, Cristina Núñez Manzano. Juráis o prometéis defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo.
Por la Escuela Politécnica María Yolanda Morante Caballero, Encarnación Sosa Sánchez. Por la Escuela de Ingenierías Industriales, Patricia Arroyo Muñoz. ¿Juráis o prometéis defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Escuela de Ingenierías Industriales, Heidi María Bolívar Pimienta Cosme Segador. Y por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Marina Amelia Amorín de Sousa. ¿Juráis o prometéis defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Enrique Lau Cortés, Lucía Mateo Romero y José Francisco Rangel Preciado. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Luis Miguel Valente González. Por la Facultad de Derecho, Julia Díaz Calvarro. Por la Facultad de Medicina, Antonia Calvo Cal. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Medicina, María Teresa Fenes Marín, Marina Mesa Hernández y Diego Murillo García. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Medicina, José Carlos Risco Solanilla. Por la Facultad de Filosofía y Letras, Rocío Blas Morato y Víctor Jiménez Barrado. ¿Juráis o prometéis respetar siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo?
la Facultad de Filosofía y Letras, Gemma Cárdenas Alonso. Por la Facultad de Ciencias, María Benito del Valle Prieto y Margarita Hierro Oliva. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencias, Olga Monago Maraña y José Manuel Ordiales Solís. Y por la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco Javier Jiménez Bautista. ¿Juráis o prometéis respetar siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Tiene la palabra don Francisco Javier Olivares del Valle, catedrático de Química Física en la Facultad de Ciencias, para pronunciar la lección inaugural del curso 2018-2019. Magnífico, señor rector, autoridades, comunidad académica, amigos y amigas, señoras y señores. Este año celebramos el 50 aniversario de la creación del primer centro universitario en Extremadura. Es por lo que en los próximos minutos pretendo contarles del modo más grato posible cuál ha sido el discurrir que ha tenido la Facultad de Ciencias desde su creación hasta hoy, y glosar brevemente el indudable beneficio que su presencia ha reportado a Extremadura. No trato, pues, de desmenuzar una crónica individual con lo que ello significa de acumulación de vivencias y detalles cronológicos, llena de episodios singulares, sino más bien lo que quiero es esbozar una semblanza equilibrada y realista, no menos emotiva, sobre la creación, evolución e implicación social de una institución compleja y poliédrica, como lo es la Facultad de Ciencias. Y como tal institución plural, se asemeja a un colectivo sistémico y estructurado con innumerables y variados aspectos: estudiantes, docentes, gestores, medios y proyectos, que han sabido y podido sostener empatías recíprocas durante un periodo de tiempo que ya va siendo significativo. Celebramos este curso la onomástica áurea de la Facultad de Ciencias. Vaya por delante que comparto sin matices las palabras de José Saramago cuando afirma que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Además, cada detalle o recoveco histórico
representa una confluencia de circunstancias y voluntades innúmero que en el espacio y el tiempo van dando forma al recorrido auténtico de la iniciativa, planteada por los precursores, otorgándole sentido y función. Es por ello por lo que decidí orientar mis palabras hacia este asunto, dar fe y compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con el memorable hito de la creación de la Facultad de Ciencias, primer centro universitario de Extremadura. Quiero, al mismo tiempo, rendir un sentido y cálido homenaje a los pioneros universitarios de Extremadura, a todos aquellos que con su empeño ilusionado, dedicación, espíritu proactivo y participación contribuyeron a formar la primera generación universitaria extremeña. Gentes innovadoras en una región ignorada por muchos que, como nadie, sabe lo que significa construir desde cero en las condiciones más adversas y difíciles. En definitiva, un homenaje sincero a los entrañables prohombres que encendieron la llama, vindicando una universidad para Extremadura allá por 1926, a los que recogieron el testigo en los años 40 y 60 y promovieron la creación de la Facultad de Ciencias, a los abnegados alumnos que en sus carnes sufrieron la inexperiencia de voluntariosos profesores o el desconcertante ir y venir de foráneos ilustres que les privaron de una deseable estabilidad en las enseñanzas recibidas. También a todos aquellos docentes que dejaron importantes jirones de su vida en la gesta de la facultad, abriendo camino y formando discípulos. Y a todos los que desde las condiciones más desfavorables tuvieron que ingeniárselas sin guía ni maestros para recabar medios y servicios, libros, revistas y equipos, así como progresar en su conocimiento y carrera académica, compitiendo con un entorno nacional e internacional altamente evolucionado y competitivo. Porque es cierto que cuando se inicia un proceso fundacional de incuestionable valor social y cultural, cualquier detalle, iniciativa o idea motriz que dieran los que tuvieron la ocasión y ventura de participar debe prevalecer viva con exquisita consideración y respeto. Además, hay veces que hasta que no se conocen las circunstancias primeras, no se comprende bien los derroteros que toma en su desarrollo y la problemática y expectativas que subyacen en todo momento. Posterior. Por brevedad, voy a considerar 4 periodos. Periodo 1. Prehistoria. Sembrando realidades ex nihilo. En 1926, cuando la ciudad de Badajoz vivía casi intramuros y contaba 41.000 habitantes, el alcalde presidente del Ayuntamiento de Badajoz, don Antonio del Solar y Taboada, hacía una llamada a los alcaldes de los pueblos de la provincia. Les daba cuenta del proyecto de creación de una universidad en Badajoz compuesta de 2 facultades, una de Medicina y otra de Derecho, y la conveniencia de unificar esfuerzos, trabajo y entusiasmo para hacer ofrecimientos de tal manera que el Estado no tuviera inconveniente en conceder la citada universidad. En este momento la ciudad contaba, como ya he dicho, con una población de 41.000 habitantes. Según los datos disponibles, al final de los años 1940, se funda la Asociación de Estudiantes Extremeños,
constituida por universitarios pacenses y cacereños que realizaban sus estudios en Madrid, Sevilla y Salamanca. Fundamentalmente, esta asociación tenía entre sus principales objetivos difundir la cultura extremeña y promover iniciativas para conseguir una universidad en Extremadura. Conseguir la universidad aparece contemplado por esta asociación como un hecho diferencial, capaz de promover el cambio de mentalidad y conciencia de los extremeños, e indirectamente, con ese cambio, la transformación profunda de la situación de estancamiento y marginación que padecía la región en esas fechas. La universidad aparece concebida así como un instrumento privilegiado y su capacidad para transformar a los hombres y mujeres se presenta a los ojos de aquellos primeros estudiantes comprometidos con su tierra como el agente básico de la necesaria mutación social de Extremadura. En definitiva, se confía en la función universitaria como la forma más activa y sólida de lograr paulatinamente el progreso social, cultural y económico de la sociedad extremeña. Con estos principios y muchas ilusiones, tales ideas logran materializarse al cabo de unos años bajo el patrocinio de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, en el Centro Extremeño de Estudios Universitarios, que se inició en 1953 en Badajoz, como centro adscrito a la Universidad de Sevilla. En él se impartieron enseñanzas de Derecho, Filosofía y Letras y primer curso de Ciencias. Y de allí salieron varias promociones de licenciados. La falta de apoyo ministerial y la escasez de recursos económicos terminaron por ahogar esta pionera e ilusionada iniciativa. Posteriormente se crea el Instituto de Estudios Universitarios y su fundación contó, entre otros activos profesionales, con la colaboración de don Ángel Liso Prosper. Este instituto, adscrito también a la Universidad de Sevilla, tuvo una vida efímera, pero la esperanza y la disposición de muchas personas seguía intacta. A comienzos de los años 60 son muy frecuentes las campañas de prensa en el periódico Hoy en favor de la universidad. Un sector representativo de profesionales pacenses aboga por su conquista y todas las autoridades, una tras otras, algunas de ellas antiguos miembros de la Asociación de Estudiantes Extremeños, reflejan en primer lugar en sus programas políticos la creación de la universidad. Aparte de las iniciativas institucionales de la ciudadanía, también se moviliza en 1967, se crea la Asociación de Amigos de la Universidad, que llegó a contar con más de 350 socios, lo cual, para una asociación cultural de esta naturaleza, representó una cifra importante. Las gestiones de la Diputación y del Ayuntamiento de Badajoz para conseguir sus primeros centros universitarios datan oficialmente de 1964, con numerosos acuerdos corporativos y acciones entre el Ministerio de Educación y Ciencia, llegándose a adquirir por ambas corporaciones los terrenos situados en el casco urbano y la frontera portuguesa en la carretera de Madrid-Lisboa, aquí donde estamos, en la finca denominada entonces Rincón de Palomas, con una superficie de 530.000 metros cuadrados. El acuerdo fue adoptado en firme el 24 de febrero de 1967 y hecha la correspondiente escritura, los terrenos fueron cedidos al Ministerio de Educación y Ciencia para que se planificase la aspiración pacense de contar con una universidad extremeña de proyección hispanoamericana. El decreto fundacional del MEC de 1968 establecía que la Facultad de Ciencias dependiese de la Universidad de Sevilla e incluía las secciones de Química, Biología, Matemáticas, Física y Geología, si bien se iniciaría tan solo con la enseñanza de Ciencias Químicas en noviembre de ese año.
desconocemos con exactitud el porqué. Se consigue en arrendamiento la cesión de un local del Colegio Salesianos, cuya renta de 800.000 euros año es asumida por el Ministerio de Educación y Ciencia. Posteriormente, y sin escatimar esfuerzos, se contratan los servicios de 2 catedráticos, uno de la Universidad de Valencia, profesor José María Viguera Lobo, que es nombrado decano comisario de la facultad, y un segundo catedrático de Física de la Universidad de Sevilla, profesor Antón Civit Breu. Dos, nacer, el primer centro universitario. Así pues, la Facultad de Ciencias se creó por acuerdo del Consejo de Ministros y por decreto, como centro dependiente de la Universidad de Sevilla. El curso fue inaugurado en acto solemne el 4 de noviembre de 1968, con asistencia del ministro de Educación y Ciencia, señor Villar Palasí, quien manifestó expresamente que era el primer paso para conseguir la universidad en Extremadura. En ese curso se comenzaron a impartir las enseñanzas de la licenciatura en Ciencias Químicas y de primer curso de Escuelas Técnicas Superiores. Al acto asistieron los rectores de las universidades de Sevilla y Santiago y varios decanos y representantes de facultades, los gobernadores civiles de Badajoz, Cáceres y Salamanca y el de Évora, el arzobispo de Pamplona y los obispos de Badajoz y Coria Cáceres, los gobernadores militares de Badajoz y Cáceres y las excelentísimas corporaciones local y provincial de Badajoz, así como los presidentes de las audiencias territorial de Cáceres y provincial de Badajoz. Y otras muchas autoridades y personalidades, como puede constatarse en el fascículo que se ha entregado. Especialmente invitadas asistieron diversas autoridades portuguesas. Brevemente, el decurso protocolario del acto solemne fue el siguiente. A las 11:30, el obispo Doroteo Fernández y Fernández, en presencia del ministro, procedió a la bendición del nuevo colegio Ramón Izquierdo de los Padres Salesianos. Acompañó la tuna de la Universidad Laboral de Sevilla. A continuación, se procedió al desfile de todas las autoridades académicas desde el vestidor de togas, primera planta, hasta el laboratorio central, donde tendría lugar el acto oficial de inauguración. Se comienza el acto con la imposición de la medalla de Alfonso X el Sabio a doña Maravillas Garrido, maestra nacional de Azuaga y madre del rector de la Universidad de Santiago, también presente. Después, que el secretario de la corporación local, don José María Aguado Serrano, leyera el acuerdo adoptado por el que se concedía la medalla de oro de la ciudad al señor Villar Palasí, el alcalde, señor García Martín, pronunció un emotivo discurso en el que dijo que esta fecha histórica se debería señalar en el lugar más visible. Calificó el acto de hito en la historia de Badajoz y se extendió en consideraciones sobre el Plan Badajoz, testimoniando el agradecimiento a cuantos habían hecho posible la nueva realidad. Terminó haciendo entrega de la medalla de oro de la ciudad al ministro y de una placa de plata que patentizaba el acuerdo municipal. A continuación se procedió a la entrega de la medalla de oro de la provincia. Previamente, el secretario de la Corporación Provincial, señor Pérez de Acevedo, leyó el acta del acuerdo y después el presidente, señor Carracedo, pronunció unas palabras de bienvenida y ofrecimiento en atención a los desvelos del ministro que tanto había ayudado a la implantación del centro universitario en Extremadura. Intervino posteriormente el gobernador civil, señor Gerona de la Figuera, recordando a todos los que habían trabajado para hacer realidad la facultad y muy especialmente agradeciéndole el entusiasmo puesto por su sucesor,
Monseñor Santaolalla de la Calle. Hizo hincapié en que esta Universidad de Badajoz será una universidad de la hispanidad y una galería abierta al Atlántico. También se refirió a la grata impresión del ministro al ver los terrenos adquiridos conjuntamente por la Diputación y el Ayuntamiento para albergar la futura universidad. El señor ministro contestó a los anteriores discursos con unas breves palabras de agradecimiento, resaltando que la facultad y futura universidad era más bien una obra de los ciudadanos extremeños que suya o del Gobierno, y que la consecución de la meta, pretensión bastante inalcanzable y utópica, había sido obra del tremendo entusiasmo y constancia del pueblo llano, autoridades y prensa pacense. Hizo un llamamiento a seguir arrimando el hombro desde el primer momento para captar profesorado y tener aquí una facultad y, en su día, una universidad del más alto nivel. Finalizó su intervención recomendando confianza en el futuro y perseverancia, más que en una plenitud de obra, nos encontrábamos ante una plenitud de responsabilidad de cara al futuro. Seguidamente, el decano comisario de la Facultad de Ciencias de Badajoz, profesor Viguera Lobo, pronunció el discurso inaugural de la facultad y del curso 1968-1969. Inició su alocución haciendo referencia al enorme significado que tiene para una sociedad que busca su identidad, el estudio y la cultura. Recordó la entusiasta batalla reñida por Badajoz y sus entidades locales y provinciales, así como el apoyo recibido por las universidades de Sevilla y muy especialmente su Facultad de Ciencias, donde él había cursado los estudios y carrera académica. El núcleo de su discurso lo dedicó a esbozar un breve pero completo panorama de la enseñanza superior de la España del momento y de la que se había dado en llamar la crisis universitaria. Finalizó el discurso con una alusión a la oportuna, justa e imprescindible creación de la facultad en Extremadura para atraer a los estudiantes extremeños desperdigados por España y prometiendo que desde el comienzo se buscaría por todos los medios y dar el más elevado nivel a la enseñanza y actividad. La facultad sería, pues, no solamente lo que su profesorado o el Ministerio espera, sino muy señaladamente lo que quiera Badajoz y lo que quiera Extremadura. Volvió a hablar el ministro e incidió sobre algunos de los problemas más acuciantes de la Universidad Española del momento. Al final, entre aplausos, declaró en nombre del jefe del Estado la inaugurada la Facultad de Ciencias Químicas de Badajoz y el curso académico 1968-69. Por último, se celebró un vino de honor. Merece la pena que les muestre en las imágenes la distribución de las personas que estaban asistiendo al acto protocolario. A la derecha de la mesa, como pueden observar, estaba al fondo, como pueden observar en la imagen, estaba al fondo el grupo de profesores que en ese momento se habían contratado y que habían empezado a dar clases en primero. En el otro lado del pasillo, al fondo, estaban el público llano que había ido a testificar el acto que se estaba celebrando. Son imágenes de la época, evidentemente ya antiguas, pero que ponen el reflejo del testimonio de las personas que allí estuvieron. Y enfrente estaban las autoridades políticas de ese momento y los estudiantes que se habían matriculado. Y así fue como se materializó un sueño colectivo tanto tiempo reclamado. La utopía se hizo realidad por medio de un decreto fundacional y un solemne acto protocolario.
El 4 de noviembre del 68, la ciudadanía pacense extremeña sintió haber llegado a la meta y pletórica pensó que ya estaba todo hecho y que el resto resultaría más fácil. La verdad fue que en ese momento comenzaba el camino real, el que se construye al andar, en su trecho escarpado y escabroso y abarrotado de obstáculos, porque desde la nada hubo que allegar numerosos y sustanciales elementos, un cuadro de docentes capacitados y suficientemente estable, unas infraestructuras dignas, laboratorios, aulas y salas de seminarios y suficientemente dotadas, la articulación de una plantilla administrativa mínima y una adecuada orientación de los gestores académicos, una óptima selección de los estudiantes, una adecuada generación y transmisión de conocimientos en diversidad de materias para un colectivo continuamente creciente que precisaba ser competitivo, unos políticos realmente conscientes de la importancia y complejidad de la institución que desde ese momento crecía y se desarrollaba. La bola de nieve ya había empezado a rodar. En el curso 68-69, una treintena de estudiantes, en el 69-70, 2 cursos simultáneos y una centena de estudiantes, en el 70-71, 3 cursos y así sucesivamente. Ahora lo verdaderamente importante era el día a día, la semana a semana, el detalle. Con ello la empresa fue complicándose. La flecha en el tiempo había que orientarla y dirigirla bien. Hacia otra meta, la verdadera, conseguir una universidad óptima, con buenos egresados y profesionales de capacidad y nivel. En el mes de junio de 1973 finalizó sus estudios la primera promoción de la Universidad de Sevilla y que iba a ser la primera promoción de la Universidad de Extremadura, la primera promoción de la Facultad de Ciencias. Estuvo formada por un total de 30 egresados, 3 mujeres y 27 hombres. En la orla del claustro principal de docentes había 5 profesores. 3. Crecer. Dar forma a una identidad y consolidar. El 10 de mayo de 1973, la Facultad de Ciencias se integra en la Universidad de Extremadura al crearse esta última por decreto 991 de 1973, en virtud de la autorización concedida en el tercer Plan de Desarrollo Económico y Social. El decreto fundacional reguló la estructura y organización de la UE y al mismo tiempo determinó, no se sabe bien en virtud de qué quimera o estrategia política, que las facultades científicas y médicas se ubicarían en Badajoz y las humanísticas y jurídicas en Cáceres. Además de la Facultad de Ciencias, se integraban en la UEX las escuelas de formación del profesorado de GB y de Ingeniería Técnica Agrícola, ambas en Badajoz y dependientes de la Universidad de Sevilla. Así ocurrió también con la Escuela del Profesorado de GB y el Colegio Universitario de Cáceres, hasta ese momento dependientes los 2 centros de la Universidad de Salamanca. Inicialmente la UEX estuvo regida por una comisión gestora presidida primero por el profesor José María Viguera Lobo y posteriormente por el profesor Antón Civit Breu. Al ser aprobado por resolución de la Dirección General de Universidades, el reglamento del régimen interno cesó la comisión gestora y se procedió a la elección del primer rector de la Universidad de Extremadura, profesor Andrés Chordi Corbo, hasta ese momento decano de la Facultad de Ciencias. Quisiera en este momento abrir un breve paréntesis acerca del pasado descrito a modo de semblanza histórica.
Cuando muchos de los que participaron en este periodo miramos hacia atrás, solo nos viene a la mente una palabra: lucha. Una lucha constante, desigual, que no solo se reduce a la batalla particular contra las limitaciones propias e individuales, sino que trasciende al entorno y a las circunstancias ambientales y sociales, dando la sensación de que nunca se va a terminar y de que no podrá alcanzarse jamás la situación de calma. Una batalla colectiva para superar el ambiente social envolvente, para intuir lo que buena y razonablemente puede ser útil a la institución, para proyectarse hacia afuera en el conjunto nacional y para ser algo más que un punto en un mapa en el contexto internacional. Pero además tenía lugar la otra batalla, la objetivable, el combate con la naturaleza, con el progreso científico y con la innovación. En definitiva, con la búsqueda de una aportación digna en la creación científica y en la creación de conocimientos. La lucha en esta primera etapa radicaba en desbrozar la mentalidad de una región con alto índice de analfabetismo y aún con gran estancamiento social. Aislada económicamente, se le dotó de unos planes de desarrollo experimentales más sin grandes previsiones de futuro y se orientaron más a dar una solución rápida a la pobreza que creando la infraestructura necesaria y acorde con el desarrollo del conjunto del país. La situación esbozada, primaria y desfavorable, es la que marca, bajo mi humilde punto de vista, esta etapa de la Facultad de Ciencias. Y en tales condiciones se desenvuelve la lucha de los pioneros, los profesores con sus limitaciones e inexperiencia, y los alumnos con un medio de buenas voluntades y absolutamente apartados de lo que es un ambiente de estudio e investigación. Mientras se extendía con virulencia en Estados Unidos y Europa la nueva dinámica científica y la tecnología informática y de comunicaciones, y ya empezaba a cobrar sentido la frase nuevas tecnologías, por su parte la Universidad Española, aún en la transición entre la crisis final del franquismo y el comienzo de la nueva etapa, se debatía entre su inercia señorial decadente y el afán de las nuevas generaciones por encontrar un eco fuera de las fronteras. Así, en el interior se consolidaban las escuelas académicas de similar ideología científica y se convocaban multitudinarias oposiciones con listas de espera cerradas y con intereses superpuestos, y mientras el nivel científico del universitario español estaba en creciente aumento y la competencia era cada vez mayor en la UEX, como quien dice, 4 pardillos recién licenciados y otros tantos generosos profesores se aprestaban a estudiar los libros de Alhambra, a adquirir particularmente libros especializados o a pedir separatas por correo ordinario al Centro de Información y Documentación. Pero no obstante, muchos nativos no solo desarrollaron dignamente sus obligaciones docentes e investigadoras, sino que también les dio tiempo a colaborar activa y eficazmente en la construcción y consolidación del entorno universitario, asumiendo con valentía y tozudez responsabilidades e iniciativas que, si no hubiera sido por la juventud e inexperiencia del colectivo, hubieran sido evitadas. De aquel entusiasmo eclosivo con el que la sociedad civil y los cuadros de gobierno regionales habían promovido y respaldado el nacimiento de la Universidad de Extremadura, ya quedaba más bien poco. Quizás una tintineante llamita en los tiras y aflojas tensionales de la región. El sarao académico hubo de resolver sus problemas estructurales en solitario. Algún día nos enteraremos de las razones. A partir de 1980, la situación que vivió la UE fue tan conflictiva e inestable como la de cualquier otra universidad española. Huelgas de PNNs, conatos de leyes de regulación universitaria, acentuación de la inestabilidad del profesorado y de las expectativas de futuro. Desde mi particular punto de vista, aparece ante nuestros ojos por vez primera la burocracia y la política universitaria, acentuada esta última por el talante democrático, entre comillas, que va impregnando
la sociedad. Empieza a producirse el cambio de fase entre la estructura rígida y autoritaria anteriormente existente en la universidad y el nuevo y necesario estatus democrático. El periodo 83-86 podríamos llamarlo el de la transición. En él se vivieron varios traumas, el de la publicación de la LRU, el de las pruebas de idoneidad y el de la reglamentación estatutaria de las universidades. En la nuestra, este último traumatismo se vivió con intensidad. Como en muchas otras, se pretendió redescubrir América y se configuraron casi de la nada unos estatutos democráticos improvisados y deficientes en sesiones claustrales de locura. El periodo 86-89 podríamos llamarlo el de la normalización y de las oposiciones. Lo llamo periodo de oposiciones porque en él se saturó nuestra facultad de profesorado joven, en general extremeño y numerario. Por Real Decreto 634 de 1995, de 21 de abril, se efectuó el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura. En materia de universidades, estando de rector el profesor César Chaparro, de presidente de la Junta, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el consejero que se encargó de los traspasos, don Vitorino Mayoral. A partir de ese momento, la comunidad autónoma asume las competencias en la creación, supresión, adscripción e integración de centros, la gestión de las becas y ayudas al estudio universitario correspondientes a las convocatorias del Ministerio de Educación y Ciencia y, en tercer lugar, a la gestión de las exenciones parciales o totales del pago de las tasas académicas acordadas por el Estado. Así, de la noche a la mañana, nuestro destino fue transferido parcialmente a las decisiones del Gobierno de Extremadura. 4. La impronta hoy. Madurez, excelencia y renovación. En la actualidad, la Universidad de Extremadura se rige con naturaleza constitucional de ente autónomo por sus estatutos, aprobados por Real Decreto 1281 de 1985 y posteriormente reformados en 2010 en conformidad con la nueva regulación universitaria, LOU y LONLOU. Hoy la Facultad de Ciencias ocupa 8 edificios, situados en el campus universitario de Badajoz, con una superficie aproximada de 30.000 metros cuadrados. 2 de ellos, denominados José María Viguera Lobo y Juan Ramón Camacho, terminaron de construirse en 1972. Anexa al segundo se encuentra la bodega experimental José Luis Mesías Iglesias. El edificio de Biología entró en funcionamiento en 1982 y posteriormente, en 2004 y 2005, fue ampliado con un bloque anexo para albergar más laboratorios y dependencias docentes. El cuarto edificio, construido en 1985, está compuesto por 3 bloques independientes: el aulario, el edificio de los departamentos de Física y Física Aplicada y el edificio Carlos Benítez, que alberga la sección de Matemáticas. Posteriormente se inauguraron los edificios Eladio Viñuela en el año 2000 y José Luis Sotelo Sancho. Este último alberga los despachos y laboratorios del área de Ingeniería Química. En la actualidad pueden cursarse en la Facultad de Ciencias un total de 14 títulos,
9 grados y 5 másteres, intercentros e interuniversitarios. El número total de profesores de la UES para el curso 2016-17 fue de 1.815. De ellos, 245, es decir, aproximadamente un 13,5% de la UES desarrollaron su actividad docente e investigadora en la Facultad de Ciencias. Ahí tienen la distribución, las imágenes del profesorado de la Facultad de Ciencias, 245 docentes, de los cuales 206 son profesores permanentes, 164 funcionarios y 42 contratados doctores. Y profesores contratados no permanentes, 39 en total. Los doctores que hay en la Facultad de Ciencias alcanzan el 90% de su profesorado, de los cuales, de acuerdo a los baremos que se utilizan para, de alguna forma, medir su cualidad docente y cualidad investigadora, el número total de quinquenios reconocidos como docentes fue de 786 y el número de sexenios actualmente reconocidos en el profesorado actualmente en activo es de 507. Hay una cuestión que merece la pena que resalte y es la pirámide de edad que tiene el profesorado de la Facultad de Ciencias. De 0 a 30 años no hay profesores, 0. De 30 a 40 años, 7. De 40 a 50 años, 74. De 50 a 60 años, 99. Y de 60 a 70 años, 65. Esta distribución de edad pone de manifiesto el índice de envejecimiento de la Facultad de Ciencias y la necesidad de arbitrar políticas de personal que lo corrijan, dando entrada a nuevas generaciones de docentes. Para ello, una buena política de captación de becarios y contratos predoctorales y postdoctorales sería de la mayor urgencia. Voy terminando. Epílogo. Han pasado 50 años y la Facultad de Ciencias ha evolucionado bien, consolidándose como un centro de prestigio y buen hacer. El profesorado e investigadores ahí adscritos alcanzaron notables cotas de solvencia, en concordancia con el contexto en el que nació y creció, y su proyección nacional e internacional no envidia la de cualquier otra universidad, sea española o extranjera. Se hicieron realidad los deseos manifestados por el ministro en la inauguración de la facultad, en 1968. La cantidad de egresados también ha sido satisfactoria, 6.463, por su cantidad y por su calidad reconocida en múltiples instancias e instituciones. Hoy, toda Extremadura se encuentra impregnada de eficientes profesionales procedentes de este centro y es, sin duda, revelador que durante los 50 años de su existencia se haya mantenido el crecimiento gradual y continuo. Sus egresados químicos, físicos, matemáticos, biólogos, ingenieros, químicos, tecnólogos, estadísticos, ambientalistas, enólogos, etcétera, contribuyen sin duda al desarrollo económico de Extremadura y del país. Y aún más, los investigadores de la Facultad de Ciencias han sabido allegar cuantiosos fondos económicos públicos y privados mediante su concurrencia a convocatorias competitivas. Muchos han sido los hombres y mujeres que han participado en su génesis y desarrollo.
unos desde su papel promotor y gestor, otros muchos con su trabajo académico e investigador y otros con su abnegado servicio administrativo o de mantenimiento. Y numerosos extremeños recibieron la pátina autóctona en su formación universitaria, científica y profesional, tal que les capacitó sin duda para seguir construyendo y consolidando la región. En total, en la facultad se han leído 1.242 tesis doctorales. Entre todos, hicieron posible que aquella criatura que inició su andadura en las dependencias del Colegio Salesiano de Badajoz continuara su vigoroso desarrollo hasta adquirir una personalidad propia y una importante proyección social y académica. Y para finalizar, diré, como embajador circunstancial de todos aquellos que hemos tenido la suerte de haber sido testigos de excepción y copartícipes activos de la génesis, crecimiento y consolidación de esta magna obra, que es la Facultad de Ciencias y la Universidad de Extremadura, que el esfuerzo realizado, sin duda, valió la pena. Porque estudiado con detalle, constatamos que hubo de crearse casi todo desde la nada, paso a paso, a base de imaginación, tesón y vocación. Los protagonistas estuvieron pletóricos de esperanza, rehuyeron siempre el desánimo y la mediocridad, patología frecuente en toda empresa colectiva de difícil dirección, y fueron pasando el testigo de compromiso con la ciencia, con rigor y excelencia. Mirando hacia atrás, desde la cumbre de esta construcción de 50 años, podríamos decir que el resultado ha sido un éxito, con matices, sin duda. He dicho. Ay. Sí. Señor presidente de la Junta de Extremadura, señora consejera de Educación y Empleo, señor presidente del Consejo Social, señor alcalde de Badajoz, señora delegada del Gobierno en Extremadura, señores anteriores presidente de la Junta de Extremadura, presidente Ibarra, presidente Monago, señores anteriores rectores de la UED, rector Sánchez Misiego, rector Duque Carrillo, señores miembros del Consejo de Dirección de la UES, autoridades civiles, militares y religiosas, universitarias y universitarios, amigas y amigos. Sirvan mis primeras palabras para agradecer la presencia de todos en este acto que inaugura el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Extremadura. Muchas son las críticas vertidas al sistema universitario español en las últimas semanas. La existencia de presuntos falsos títulos expedidos por unas pocas universidades entre destacados líderes nacionales han sembrado dudas en el conjunto de nuestras instituciones. Este hecho debe impulsar nuestra reflexión y autocrítica para corregir las cosas que funcionan mal o simplemente no funcionan. Tenemos que hacer un diagnóstico claro y poner remedio adecuado para que no vuelvan a suceder. A pesar del fuerte impacto mediático y las dudas generadas por los acontecimientos, se tratan de errores puntuales y muy aislados. Contamos con el mejor sistema universitario de la historia de nuestro país y está situado entre los más equitativos del mundo, sin renunciar a la excelencia académica que ha aumentado en gran medida en los últimos años. Como sostiene CRUE Universidades Españolas, en estos años de crisis profunda y de recortes, los universitarios hemos sido solidarios con los esfuerzos que se nos pedían y hemos gestionado la universidad con merma de los recursos financieros y humanos. Las universidades cumplimos con los requisitos que nos solicita el Estado respecto a nuestras titulaciones, pese a la innecesaria burocracia que implica al profesorado y al personal de Administración y Servicios. Rechazamos rotundamente que se utilice la universidad como arma arrojadiza en la contienda política, elevando a categoría general casos particulares sin duda lamentables y que deben corregirse con contundencia. Con ello se pone irresponsablemente en peligro el prestigio que tanto nos ha costado conseguir. Reclamamos mejoras en nuestro sistema universitario que nos permitan cumplir de forma más eficaz con nuestras misiones y con nuestro compromiso con la sociedad.
Una sociedad que no confía en sus universidades es una sociedad sin futuro. Sostenía Nelson Mandela que la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una doctora, el hijo de un minero ser el ingeniero responsable de la mina o el hijo de unos trabajadores agrícolas convertirse en el presidente de una nación. El principal ideal de Mandela era una sociedad libre y democrática en la que todos puedan vivir con armonía y con las mismas posibilidades. Si la primera y más importante de las misiones de la universidad es la transmisión del conocimiento, reconforta comprobar que el porcentaje de universitarios extremeños entre 24 y 35 años en la actualidad está muy próximo a la media nacional y es superior al de 5 comunidades autónomas. Esta realidad contrasta con la situación de 1973, año en el que se creó la Universidad de Extremadura. En esa época, 1 de cada 95 españoles cursaba estudios superiores, mientras que en Extremadura solo 1 de cada 345 extremeños accedía a la universidad. Es evidente que el nivel de formación de los extremeños se ha incrementado de forma espectacular, hecho que ha provocado uno de los adelantos más sorprendentes y a la vez más necesarios de nuestra región. Estos 45 años de historia nos han permitido cambiar la realidad de nuestra tierra y la manera de relacionarnos con el resto del mundo. Conscientes del camino que nos falta por recorrer, nos sentimos razonablemente satisfechos de los logros alcanzados. Felicitamos al profesor Francisco Javier Olivares del Valle por su lección magistral titulada La Facultad de Ciencias de Extremadura, medio siglo de esperanzas y realidades. El profesor Olivares pertenece a la primera promoción de la UEX y a la segunda de la Facultad de Ciencias de Badajoz, donde se licenció en Químicas en el año 1974. En septiembre de ese año comenzó su trabajo como profesor ayudante. Más de 4 décadas de compromiso con la Universidad de Extremadura hacen que tenga, como lo ha demostrado en su excelente lección, un conocimiento exhaustivo de nuestra institución. Francisco Olivares es catedrático en la Facultad de Ciencias de la UES. Ha sido, entre otros cargos, vicerrector de investigación. Durante muchos años hemos compartido consejos de gobierno y claustros. Siempre fue una persona activa y participativa. Defendió sus ideas dialogando y razonando. Muchas veces coincidimos y otras tantas discrepamos. El respeto y la educación, comportamiento que deberían ser inherentes a cualquier universitario, nunca faltó en nuestras discusiones. Muchas gracias, profesor, por su lección magistral, por su trabajo y por su compromiso con la Universidad de Extremadura. En el curso 1968-69, el ministro de Educación y Ciencia, Villar Palasí, en presencia del decano comisario Viguera Lobo, inauguraron la Facultad de Ciencias Químicas de Badajoz, perteneciente a la Universidad de Sevilla, y cuyas aulas se ubicaron en el recién inaugurado Colegio Salesiano Ramón Izquierdo de la ciudad. 50 años después, podemos afirmar que la Facultad de Ciencias es un pilar fundamental de la UEX. En sus aulas y en sus laboratorios se lleva a cabo una docencia y una investigación de calidad. Además, muchos de sus profesores están comprometidos con la transferencia de resultados de investigación, la extensión cultural y la gestión universitaria. Quiero felicitar a la Facultad de Ciencias por su 50 aniversario y agradecer el trabajo de todos sus profesores y profesoras, a las personas de Administración y Servicios, a los investigadores que aquí se formaron y a todos los que hicieron posible que nuestra universidad tenga un centro de gran relevancia nacional e internacional, del que todos nos sentimos orgullosos. Como refleja el profesor Olivares en su lección magistral, muchos han sido los hombres y mujeres que han participado en su génesis y desarrollo, y numerosos extremeños recibieron la pátina autóctona en su formación universitaria, científica y profesional, tal que les capacitó para seguir construyendo y consolidando la región. Señoras y señores, como saben, nos encontramos en el edificio metálico de la Universidad de Extremadura, construido en el siglo XIX e inaugurado el 17 de diciembre de 1899. Su diseño corresponde al arquitecto municipal Tomás Brioso Mapelli
y se construyó para atender la necesidad de ordenar las ventas de mercancía en la ciudad y hacerlo según las corrientes del higienismo de la época. Originalmente estuvo situado en la Plaza Alta de Badajoz, siendo utilizado como mercado de abasto y constituyendo durante más de 70 años el foco comercial más importante de la ciudad. Entre los años 1975 y 1977 se procedió al desmontaje y posterior recomposición del edificio en el espacio del campus universitario de Badajoz. El edificio es una muestra de la arquitectura del hierro característica de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es una obra de gran valor patrimonial, reconocido como bien de interés cultural en el año 2012. Desde su traslado en 1977 se utilizó en diversas actividades y actos académicos. Fue parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se habilitó como sala de exposiciones, salón de actos y sede de diversas asociaciones y dependencias universitarias. El proyecto de recuperación estuvo a cargo del Estudio de Arquitectura Francisco Hipólito Ojalvo y las obras de rehabilitación fueron ejecutados por la empresa Construcciones Abreu Sánchez. Se ha realizado una intervención lo más respetuosa posible con el objetivo de recuperar un bien histórico, cultural y patrimonial para que sea el paraninfo de la UES, que nos permita celebrar actos solemnes como aperturas de curso, festividades patronales, actos de graduación, nombramiento de doctores honoris causa, etc. Además, también se podrá dotar de otros contenidos y actividades, tales como albergar exposiciones temporales o permanentes, así como actos culturales que acentúen nuestro compromiso con la sociedad extremeña. Se cumple el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina. El movimiento estudiantil buscaba la participación de estudiantes, profesores y egresados en el gobierno universitario, implantar la docencia libre para suprimir el dogmatismo imperante, la asistencia abierta a las clases para facilitar el proceso académico a los estudiantes que trabajaban, el tratamiento de temas de proyección latinoamericana y la gratuidad de la enseñanza superior para que fuera accesible a todos los sectores sociales. La universidad de nuestros días debe mucho a los postulados de la reforma universitaria cordobesa. Tras la aprobación de la Constitución española de 1978 y la Ley de Reforma Universitaria de 1983, muchas de las ideas básicas se ven reflejadas en nuestro ordenamiento jurídico, mientras que otras reivindicaciones, como la gratuidad de la enseñanza superior, siguen en discusión. El pasado mes de junio, el presidente Fernández Vara anunció en la Asamblea de la Junta de Extremadura que la Junta introducirá cambios en el decreto de precios públicos para bonificar las matrículas de los universitarios que estudien en la Universidad de Extremadura. Con esta medida se quiere facilitar el acceso a todas las personas que lo deseen a la universidad y evitar que quien no reúna las condiciones para conseguir una beca de estudios quede fuera del sistema. Extremadura es la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, que toma esta medida. Quiero agradecer públicamente el esfuerzo realizado por el Gobierno extremeño y por todos los grupos políticos que apoyaron esta medida. Señoras y señores, como todos los años, con los símbolos de la imposición del birrete y del fraternal abrazo, damos la bienvenida a los nuevos doctores. A todos y a todas, nuestra más sincera felicitación. Aprovecho este momento para clamar por la necesidad de facilitar el retorno de nuestros investigadores que trabajan en universidades y centros de investigación y empresas fuera de España. Formar a nuestros jóvenes hasta el máximo nivel de doctorado y no facilitar su inserción en las empresas públicas y privadas de nuestro país y de nuestra región es un drama humano y profesional. Que el valor añadido de su trabajo se quede en otros países es tirar piedras a nuestro tejado. Esta situación debe terminar. No progresaremos a la velocidad adecuada sin su apoyo. Iniciativas como las becas Beatriz Galindo, promovidas por el Gobierno de España, o las destinadas a la atracción y retorno del talento convocadas por la Junta de Extremadura, van en la buena dirección. Los recursos públicos empleados en estos proyectos no tardarán en ver sus frutos. Como afirmamos en presencia de Su Majestad el Rey, con motivo de la apertura del curso académico 2016-2017, el desempleo juvenil en España es de tal magnitud
que en mi opinión representa el principal problema de nuestro país. En estas circunstancias no mantendremos los niveles de bienestar que tanto tiempo y esfuerzo costaron a todos. Nos volvemos a preguntar, ¿qué debemos hacer desde las universidades para ser una parte importante de la solución? ¿Cómo podemos aumentar la necesaria transferencia de resultados de investigación a la sociedad como fuente generadora de empleos de calidad, de cambios del tejido productivo y de creación de riqueza basada en el conocimiento? Debemos aprovechar este nuevo ciclo de crecimiento para transformarnos y reinventarnos y no cometer los errores del pasado. El emprendimiento en las universidades es una realidad. Cada vez son más las empresas que se crean desde las universidades. Como demuestran varios estudios, el emprendimiento universitario es más innovador, más avanzado tecnológicamente, más internacional y con una contratación de mano de obra mayor que el resto del emprendimiento que se hace en España. En su afán constante de acercarse cada día más a la sociedad extremeña y ser una parte esencial de su progreso y desarrollo, la UES ha hecho avances importantes con la finalidad de transferir y poner a disposición de todos una parte del conocimiento que generan sus investigadores. La reciente creación de los institutos universitarios de investigación que estrenan sede permitirá a nuestros investigadores e investigadoras trabajar de forma conjunta, con un carácter más transversal, abordar problemas de mayor calado e interés para todos y entrar más en contacto con los problemas y retos que les plantee la sociedad. La Fundación Universidad Sociedad se ha consolidado y cada día aumenta las actividades que realiza en las áreas de gestión de centros de formación aplicada, comunicación y redes de colaboración, actividades de empleo y emprendimiento, formación y proyectos. Los contratos y convenios con empresas e instituciones son una buena muestra de nuestra relación con el entorno socioeconómico en el que nos encontramos. Existe una tendencia creciente en el número de contratos suscritos, que se han incrementado más del doble en el periodo 2011-2017. A estos datos le unimos que durante el periodo 2011-2018 se han firmado 1.739 convenios de colaboración y 3.234 de cooperación educativa. En el ámbito internacional hemos continuado nuestra expansión geográfica y mantenemos un total de 283 acuerdos con universidades europeas, 190 americanas, 25 asiáticas y 5 del resto del mundo. El Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, cuyos patrones y fundadores son la Junta y la Universidad de Extremadura, es el centro de apoyo y fomento de la I+D+I de nuestra región. Contribuye desde su creación en el año 2009 a la transformación y aumento de la competitividad de nuestro tejido socioeconómico. Actualmente la comunidad del parque está integrada en sus instalaciones de Cáceres y Badajoz por más de 1.300 trabajadores cualificados en las 90 empresas y entidades innovadoras en áreas como las energías renovables, las tecnologías de la información y la comunicación, la gestión de los recursos naturales, la biomedicina, las humanidades y las ciencias sociales. La UES está presente a través de sus más de 200 grupos de investigación. El Servicio de Apoyo a la Investigación, el Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de Investigación, los institutos universitarios y el Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora. Tras el análisis de esta información podemos afirmar que la Universidad de Extremadura nunca estuvo tan comprometida con el progreso de la sociedad extremeña. Debemos seguir en esa línea y aumentar ese compromiso. Tenemos que ser cada día más útiles a nuestra región y seguir facilitando su progreso y su desarrollo. Amigas y amigos, hace 8 años presentamos a la comunidad universitaria un equipo de personas que disfrutaban de una amplia experiencia y actitud para la gestión. Coincidiendo con el inicio de aquella campaña electoral y bajo el lema «El impulso necesario», pusimos a disposición de todos un programa de gobierno moderno, abierto e integrador. 4 años después volvimos a ponernos a disposición de nuestros compañeros universitarios con otro programa cuyo eslogan era «Compromiso de futuro». Quiero dar las gracias a todos los profesores y profesoras, los compañeros del personal de Administración y Servicios y al resto de trabajadores de la UES que nos prestaron en ambas ocasiones su apoyo mayoritario. Como extremeño y como universitario, me siento honrado y orgulloso de poder representar a la universidad de nuestra tierra. Quiero expresar a todos los compañeros de nuestro equipo de gobierno, a los que aparecen en la foto del 4 de noviembre de 2010 y a los que se fueron incorporando a partir de ese momento, mi más sincero agradecimiento. Ha sido un honor trabajar con vosotros y con vosotras. Hicisteis un buen trabajo buscando el interés general de la universidad.
Hemos convivido en un clima de lealtad y compañerismo. A pesar de los obstáculos del camino, que no fueron pocos, hemos llegado al final como un equipo que ha trabajado unido y que se ha apoyado para facilitar el progreso de nuestra institución. Gracias, muchas gracias por la confianza, por el esfuerzo, por el compañerismo y por vuestra amistad. No es fácil encontrar un grupo humano que muestre este comportamiento durante tanto tiempo. Siempre os estaré agradecido y siempre estaré orgulloso de haber compartido estos apasionantes años de gestión universitaria. El pasado mes de julio mostramos al claustro y luego enviamos a toda la comunidad universitaria un dossier a modo de memoria, concebida para realzar lo positivo del trabajo emprendido por los universitarios en una de las fases más complicadas de la trayectoria que se aproxima a la media centuria de la Universidad de Extremadura, un tramo cronológico en el que la crisis económica arreció. Dos conceptos diáfanos e irrenunciables han marcado nuestro viaje de casi 8 años. La necesidad de culminar el periplo y devolver el testigo con una institución sin déficit y el máximo respeto a los puestos de trabajo, a las personas. Ambas han subyacido siempre a la voluntad de fomento y modernización de las misiones claves de la universidad, a saber, la docencia, la investigación, la transferencia del conocimiento y la extensión universitaria. El denodado esfuerzo de los miembros de la comunidad universitaria ha sido encomiable y valgan como botón de muestra los hitos recogidos en este resumen que invito a todos a conocer. Describimos 85 impulsos positivos que hacen mejor a nuestra universidad. Entre ellos se encuentra la consolidación de la docencia de calidad por las nuevas plazas de profesorado tras las restricciones impuestas por la tasa de reposición. La implantación de titulaciones muy demandadas que permiten a nuestros jóvenes no tener que marcharse de nuestra tierra. O la obtención de distintas acreditaciones y sellos de calidad que certifican la bondad de nuestro sistema. En tiempos dados a crear incertidumbre y poner en tela de juicio a la educación superior, conviene que los universitarios ofrezcamos datos concretos, acciones contantes y sonantes, resultados en suma a favor de la formación y del progreso, que sin embargo no deben obviar la autocrítica constructiva, señal académica por excelencia. En este sentido quiero pedir disculpas por los errores cometidos. A pesar de que intentamos escuchar a todos y en la medida de nuestras posibilidades atender sus demandas, estoy convencido de que hicimos cosas que no estuvieron bien o que se pudieron hacer mejor de otra forma. Acepten nuestras más sinceras disculpas por todos nuestros fallos. En las próximas semanas, la comunidad universitaria elegirá por 5ª vez consecutiva rector o rectora mediante el sistema de sufragio universal ponderado. Defiendo este sistema democrático en el que pueden participar todos y animo que a todos acudan a las urnas. Todos los candidatos y candidatas y sus equipos merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Es de agradecer y de reconocer el esfuerzo que hacen al trabajar por el bien común. A todos y a todas les deseo mucha suerte. Durante los 18 años que pasó en prisión de la isla de Robben Nelson Mandela, aprendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Entre las muchas lecturas que le hicieron más llevadera su soledad, se encuentra un poema llamado Invictus, que escribió el poeta inglés William Ernest Henley en 1875. Más allá de la noche que me cubre, negro como el pozo de polo a polo, doy gracias a los dioses que puedan existir por mi alma inconquistable. En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometidos a los golpes del destino, mi cabeza está sangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yacen los horrores de la sombra, la amenaza de los años me encuentra, pero me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigos la sentencia. Yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Que nuestro paso por la universidad nos permita, entre otras muchas cosas, ser los dueños de nuestros destinos y los capitanes de nuestros sueños. Les deseo que pasen un feliz día. Muchas gracias por su atención.
Tiene la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Con tu venia, querido rector, muy buenas tardes a todas y a todos, con cierta brevedad, porque estamos a punto que nos aparezca en el móvil lo que nos aparece en el coche de que ya llevamos 2 horas conduciendo, pues ya llevamos 2 horas hablando. Bueno, felicitarte, querido profesor Olivares, y destacar además que, aparte de contarnos la historia de la Facultad de Ciencias, nos has contado también la historia de una ciudad que ha ido acompañándola, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que le da sentido a lo que ha significado la Universidad de Extremadura. Convirtió una ciudad en la que vivíamos en los años 60 de una determinada manera y la convirtió en una gran ciudad, en la gran ciudad de Extremadura en número de habitantes y en situación económica, pues gracias en gran medida a la presencia de la universidad. No sería entendible la Extremadura de hoy, la Badajoz de hoy, la Cáceres o la Plasencia o la Mérida sin la presencia y el impacto que ha tenido y ha representado la Universidad de Extremadura. Hablaba el rector de los meses que llevamos con noticias que no ayudan a la universidad. Yo, querido rector, yo no me doy por aludido, ni tú tampoco te debías dar. Recuerdo que Pilar Blanco, cuando catedrática de esta universidad, cuando estaban ocurriendo esos acontecimientos, me decía: no salgo de mi asombro porque eso en nuestra universidad no hubiera podido ocurrir. Bueno, pues si eso en nuestra universidad no hubiera podido ocurrir, el que lo haya hecho que lo pague, pero los demás no tenemos por qué. Y por lo tanto la sombra de duda podrá estar sobre aquellos que no han puesto aquellas cortapisas o aquellos instrumentos que deberían de haber puesto, ¿no? Y probablemente también nos deba hacer reflexionar, y eso sí a todos, sobre el desarrollo de crecimiento de universidades que ha habido en España sin demasiado control a lo largo de los últimos años. Pero, en fin, por eso digo eso, que le afecta a los que le afecta. Nosotros no hemos hecho un esfuerzo aquí por mantener unida esta universidad, por intentar hacer de ella pues la gran palanca de transformación de este pueblo, y hay determinadas cuestiones que no nos deberíamos de dar por aludidos. La semana pasada o la anterior, un medio de comunicación digital decía que la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura era una de las 10 mejores de España. Bueno, pues me puse a mirar en varios periódicos digitales que se hicieron eco los comentarios. De todas las facultades de medicina que estaban entre las 10, había comentarios positivos por parte de los comentaristas, excepto de la nuestra. Incluso gente de aquí, que no se lo creía. ¿Cuál es la razón por la cual, cuando viene alguna noticia positiva, que alguien nos reconoce algo, nuestra actitud tiene que ser la de no creérnoslo y la de los demás de ponerse flores? Porque esto no es culpa de los demás, ¿eh? Igual, en parte, hasta culpa nuestra, de no entender que un estudio que se hace en base a resultados académicos y científicos pone de manifiesto y destaca que tenemos una facultad reconocida. Bien, y esto lo digo porque probablemente una de las cuestiones que nos queda todavía por intentar superar en gran medida, después de 35 años de autonomía que cumplimos este año, es la propia actitud con nosotros mismos. Ya hemos sido capaces de superar la actitud con respecto a los demás, pero ahora la tenemos que superar con respecto a nosotros mismos. No somos menos que nadie, todo lo contrario. Tenemos gente brillante, tenemos gente capaz, y gente capaz de destacar en muchos ámbitos, y eso tiene que hacernos poner en valor la universidad que tenemos. Hace unos meses, este invierno, el rector y yo dábamos un paseo por la muralla de Badajoz, haciendo una reflexión sobre el número de alumnos de la universidad. Curiosamente, durante los años más duros de la crisis, aumentaban las matriculaciones, y cuando la crisis la hemos ido superando, que no del todo, ha venido el número de matriculaciones a menos. Fruto de eso, entre otras cosas, las decisiones que tomamos respecto no de matrículas gratuitas, que no es un término que a mí me agrade, sino de que cada estudiante pueda programar su propio desarrollo curricular, crédito que supere, crédito que te facilita el crédito siguiente, ¿no? Y que esa que es la filosofía propia de la medida, tiene mucho que ver también con la realidad de una región en la que un ciudadano que vive en Zafra, para estudiar Derecho o Veterinaria, lo tiene más cerca en Sevilla que en Cáceres, o un ciudadano que vive, o una familia que vive en Plasencia o en el norte de Cáceres, para estudiar Medicina o Ingeniería, lo tiene más cerca en Salamanca que aquí. Pero esa es nuestra propia realidad, de un país, de una región donde no hay fronteras y donde cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Por eso, frente a eso, nosotros tenemos que responder
con medidas que nos hagan ser competitivos, pero sobre todo mejorando cada día la universidad, para que la gente que estudie aquí lo haga no solo porque lo tiene más cerca, sino porque esté convencido que es lo mejor para sí y para sus posibilidades de futuro. Es el último acto académico del rector antes de las elecciones de estas características, de apertura del curso académico. Yo te quiero dar las gracias, por los 8 años que has estado al frente de la Universidad de Extremadura y por el tiempo anterior que estuviste con los equipos anteriores, por haberte complicado la vida y por haber sido un servidor público en este tiempo, ¿no? Y en lo personal también gracias por la relación que a lo largo de este tiempo hemos tenido siempre de respeto mutuo, de absoluta independencia. Yo no sé qué pasa en otros sitios, sé lo que pasa aquí. Aquí la universidad es absolutamente independiente dentro de lo que son sus capacidades, lógicamente, y sus competencias, y las relaciones que hemos tenido siempre han sido relaciones cordiales. Habremos podido estar de acuerdo unas veces y en otras no, pero al final hemos conseguido buscar esos puntos de encuentro que son los imprescindibles en la vida para poder encontrar soluciones. Y luego, además, felicito el que en estos tiempos haya 3 candidatos para ser rector. Supongo y espero, como estáis por aquí los 3, que seréis conscientes que si tenéis algún apartamento en la playa, en una comunidad de bienes con vuestros cuñados, deberéis arreglarlo, porque será puesto en duda. Si tenéis algún familiar o amigo que tenga alguna empresa que trabaje con la universidad, irle diciendo que se olviden. Y lo que es más duro, y a vuestros hijos irle diciendo que se acostumbren a que sus notas en el futuro y sus conquistas en el futuro serán condicionadas a la situación de su padre o de su madre. Pero, en fin, esto ya lo sabemos que es así, y yo os quiero agradecer y desear la mejor de las suertes, porque vuestra suerte será la suerte de todos. En el próximo programa operativo de la Unión Europea, según me decía el comisario Carlos de la Moeda, paisano ibérico de Bella, de la Universidad de Bella, me decía que será un programa operativo mucho más competitivo que los anteriores. Cuando digo competitivo es con muchos fondos en concurrencia competitiva, lo cual hay que prepararse para competir. Segundo, muy vinculados a la innovación, a la investigación y al desarrollo, y donde lo fijo se reducirá y lo variable se aumentará. Es decir, lo que te dan por el hecho de ser región objetivo de convergencia o regiones en transición tendrá una minoración, y para esas mismas regiones tendrá un incremento si se es capaz de, en concurrencia competitiva, acceder a ese tipo de ayuda que pueda haber en el nuevo programa, ¿no? Saldrá un nuevo gobierno de la Unión Europea de las elecciones de mayo del año que viene, de ahí saldrá un nuevo Parlamento y saldrá una nueva comisión y se acabará de perfilar todo esto, pero esto no tiene camino de retorno, que vamos a una realidad mucho más competitiva, donde se nos valorará más que por lo que somos o tenemos, por lo que seamos capaces de proyectar hacia el futuro y de ganar, y eso es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar con satisfacción, porque yo creo que eso es lo que toca en el mundo en el que vivimos. Tenemos en estos momentos algunos desafíos muy claros: la globalización, las migraciones que generan que la gente de África venga aquí a tener alguna esperanza de vida, o que la gente que vive en el medio rural se vaya a vivir a las ciudades porque el estilo de vida de la ciudad le da muchas más posibilidades o simplemente le gusta más. El cambio climático y la digitalización. Bueno, pues todos esos 4 grandes desafíos, metidos en una costelera y adecuadamente movidos, producen un mercado laboral que no tiene nada que ver con el de hace 40 años, ni siquiera con el de hace 20. Yo me atrevería a decir que ni siquiera con el de hace 10 al inicio de la crisis. ¿Qué ocurre ante un nuevo mercado laboral donde los empleos que existirán no existen hoy? Pues que tenemos que prepararnos para formar a la gente en lo que estén siendo esos nuevos empleos. Por eso yo creo que el Gobierno de la universidad que salga de estas elecciones, como el Gobierno de la Comunidad Autónoma que salga de las elecciones de mayo, deberá ponerse a trabajar en un nuevo periodo de afrontar ese reto de futuro, de unos desafíos que nos van a acompañar ya, desde luego, en los próximos 30, 40 años, y tomar las decisiones adecuadas y acertar. Las nuevas titulaciones que se han ido poniendo en marcha en los últimos años son, querido rector, de las más demandadas, porque son adaptadas a la realidad de un escenario absolutamente cambiante, ¿no? En alguna ocasión lo he dicho públicamente y os lo digo hoy aquí: realidad social en el que los títulos cada vez importan menos y los conocimientos y las habilidades cada vez importan más. Con lo cual, a los chicos y chicas de hoy, cuando van a pedir trabajo en una empresa o se presentan unas pruebas en una determinada empresa,
a las empresas no les importa tanto el título como las competencias y las habilidades que tengan, la oratoria, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de enfrentarse con circunstancias difíciles, y todo eso es lo que nos tiene también que hacer tenerlo en cuenta a la hora de la toma de decisiones que tendremos que tener para el futuro, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que el futuro depende básicamente de nosotros. Nunca nos fue fácil, a esta tierra nunca le ha ido fácil, lo que nos está costando lo del tren, y bien que nos estará costando hasta convencer a unos y a otros de un signo político o del otro, de que no queremos más que nadie, pero tampoco queremos menos, y esa realidad nos tiene que hacer reposar sobre nuestras espaldas gran parte de las responsabilidades de futuro, ¿no? No son tiempos para esconderse, no son tiempos para delegar responsabilidades, son tiempos para afrontarlas, son tiempos para tener esperanzas en nuestras oportunidades. El mundo cambiante en el que vivimos nos da a nosotros nuevas oportunidades, en la medida en la que seamos capaces de ser una región con estabilidad política, con paz social, porque tenemos agua, porque tenemos tierra, porque tenemos sol. El lunes con el ministro con la ministra de Transición Ecológica y con el presidente de Red Eléctrica Española, pues perfilamos lo que va a ser la mayor apuesta inversora en nuestra región en menos tiempo, 3.000 millones de euros para producir 5.000 megavatios, para instalar 5.000 megavatios de energía fotovoltaica con inversión puramente privada, que va a dar empleo a miles de personas, de esos nuevos empleos que saldrán de estos nuevos estudios, de esta nueva formación profesional, de las nuevas titulaciones universitarias que van a ser requeridas en esos ámbitos de trabajo. Eso es solo una muestra, solo es un botón de que lo que antes era una oportunidad para tomar el sol en la playa ha convertido el sol en una fuente de riqueza, de empleo y de crecimiento económico. No solo eso, sino porque también el hecho de tener muchas horas de sol atrae proyectos turísticos que buscan en Extremadura pues elementos que hace unos años no ponderaban, no estaban en el mercado, y ahora sí lo están, ¿no? Es muy importante que sigamos apostando por todo lo que tiene que ver con el agua. Me acuerdo ahora cuando hicimos el proyecto que tenía que ver con el papel tan importante que el agua tiene en el futuro de esta tierra. Ser la región de España con más agua es nuestra mejor carta de presentación, porque sorprende a los que se enteran y ratifica a los que lo comprueban de que es un elemento también muy importante a la hora del desarrollo, no solo de la industria agroalimentaria, sino de montones de proyectos que tienen que ver con otras industrias. Las fábricas de ayer son las industrias de hoy. Las fábricas de ayer, que provocaban mucho empleo en un espacio físico reducido donde había mucha gente produciendo algo, son las industrias de hoy en la cultura, en el turismo, en la energía, en tantos ámbitos diferentes que permiten albergar esperanza. Extremadura y los extremeños tenemos un reto: demostrarle al Instituto Nacional de Estadística que esa afirmación de que en el año 2035 vamos a tener menos de 1 millón de habitantes es mentira. De nosotros depende, de lo que hagamos, de lo que seamos capaces de producir, de construir y de mejorar. Si lo hacemos juntos, mucho mejor. Felicidades a los doctorandos y muchas gracias, querido profesor Olivares, por la magnífica disertación que has tenido hoy. Muchas gracias. Bien, en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, declaro inaugurado el curso académico 2018-2019.